El escritor necesita una pluma, el pintor un pincel y el cineasta todo un ejército. Orson Welles. Cine Club UDC Radio. El análisis del séptimo arte. Conducido por Ricardo Chicagelis. Cine Club UDC Radio. La nueva visión del cine. Buenas tardes, estimada audiencia, queridas y queridos amantes del cine. Bienvenidos una vez más aquí a Cine Club UDC Radio con Ricardo Chica. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este programa. Tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Antonio José Laitano Leal. Muy buenas tardes, profesor. Qué gusto tenerlo por acá esta tarde. Buenas tardes, profesor Ricardo Chica. Muy agradecido por su invitación a este programa que sé que tiene una audiencia muy especial y destacada en la ciudad de los amantes del cine. Vamos a compartir aquí alguna de nuestra experiencia personal con el maravilloso mundo del cine. Así es, ese es el propósito y por eso nos acompaña aquí el profesor Laitano. Él es abogado de aquí de la Universidad de Cartagena y es docente de la Facultad de Derecho en el Departamento de Derecho Penal. También el profesor Laitano es especialista en ciencias penales, en sistema acusatorio, en derecho administrativo y pronto va a tener un magíster en derecho penal por la Universidad Libre. Bien, entonces el profesor Laitano ha tenido una experiencia como espectador, como estudioso del cine y también utiliza el cine como recurso didáctico en sus cursos. Y todo esto pues lo quiero conectar con el concepto de modernidad. Repasemos entonces un poco qué significa el concepto de modernidad aquí en Cine Club UDC Radio. Escuchas Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí a Cine Club UDC Radio. Esta tarde vamos a hablar un poco de lo que es la modernidad. Realmente es un proceso, estimados amigos, estimadas amigas, que aparece en Europa, pero que aquí en Colombia repercute con mucha profundidad a partir de tres elementos. El primero es la economía. Llega la economía moderna, llega el capitalismo en forma, aparece el consumo, que es la manifestación más clara, más propia, más evidente en todo este asunto de la modernidad. Eso de una parte. De otra parte aparece el Estado moderno, la rotación de poderes, la división de poderes. Esto también es un signo muy importante de la modernidad y aparece lo que para nuestro caso interesa mucho y es la secularización de la modernidad. La secularización de la modernidad se traduce en todo lo que es una nueva práctica cultural. Esta práctica cultural está marcada en los estilos de vida, está marcada en la formación de cierto gusto y por supuesto los medios de comunicación. Tiene que ver todo, especialmente el cine. El cine entonces llega a nuestro país y permea todos los centros urbanos que aparecen en Colombia, desde las grandes capitales hasta las provincias. Bien, aquí tenemos entonces al profesor Antonio José Laitano. Él nació en el Banco Magdalena y justo allá tuvo su primera experiencia con el cine. Estimado profesor, cuéntenos durante su infancia, ¿cuáles eran los cines que encontrábamos ahí en el banco, en el departamento de Magdalena? Bueno, la experiencia mía con el cine es mágica, es gratificante, edificante desde el inicio, que fue muy aproximadamente a mis 8 años de edad. Yo fui por primera vez a una sala de cine. Estamos hablando del año 74 aproximadamente. En mi tierra habían 2 salas de cine muy famosas, una más que otra, que eran el Teatro Maribut. Es una descomposición de una palabra de una señora que se llama, de descendencia libanesa, que se llama María Abut.
Entonces el edificio, que era de 2 pisos, con su platea, con las bancas de madera abajo, las bancas, acá la silletería mejorada en el segundo piso, se llamaba Teatro Maribut, y había otro teatro pues, que era mucho más popular, que era el Teatro Novedades. Recuerdo que las primeras películas que yo vi esencialmente fueron de vaquero, ¿no? Eran anunciadas con unos carteles enormes a la puerta del teatro, en todas las paredes, donde se hacían como una serie de murales bien hermosos, algunas veces pintados, otras veces con los carteles de las películas en sí que mandaban la Cine Colombia. Claro, las distribuidoras. Las distribuidoras. Entonces, la sola experiencia del cine pues es maravillosa, entre otras cosas porque no había un desarrollo de la televisión como en estos momentos, y era esencialmente el medio de diversión, y eso se convirtió, desde ese momento se me convirtió en un rito, en una especie de mi religión personal, ir a cine por lo menos 1 o 2 veces a la semana cuando me era permitido. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Muy bien, estamos aquí en Cine Club UDC Radio con el profesor Antonio José Laitano. Profesor, en efecto, usted acaba de relacionar la experiencia del cine con la religión y con el rito. Y en efecto hay varios teóricos, hay varios pensadores del cine que consideran que el cine es como ir a misa, mientras que la televisión es como rezar el rosario en la casa. Exactamente. Aquí hay un teórico muy importante, se llama Omar Rincón, que es a quien se le atribuye esta referencia, y en efecto, tal cual como usted acaba de señalar, en eso consistía la experiencia de ir al cine, no solamente allí en el Banco, sino también en toda la costa Caribe, no importa si uno estaba en Barranquilla o estaba en Maicao o estaba en Montería. La experiencia era más o menos la misma rutina. Me acuerdo, Antonio, que usted me estaba comentando sobre la oficina del administrador del cine. Me comentabas que era como Claro, sí, es que la sola oficina del administrador de cine era un ventanal como en forma, como una elipse prácticamente grandísima, donde él cerraba y lo abría en el día. Pero en la noche, en las tardes, cuando ya comenzaban las funciones, él las cerraba y dejaba nada más la ventanilla por donde expendían las boleterías muy características del cine en el momento, que eran las boleticas esas pequeñitas. El señor, él se llamaba Tello Rodríguez, su nombre no lo olvido nunca. Y esa oficina era un set de fotografías de películas muy famosas e importantes. Por ejemplo, ahí vi yo a primera vez y le pregunté quién fue Burt Reynolds, Burt Lancaster. Por primera vez el afiche famoso ese del dragón de Bruce Lee, lo vi ahí. Entonces, la sola oficina de él con una máquina de escribir Remington, de esas muy, muy todavía, que hoy en día son piezas de museo, ahí Tello escribía. Entonces era el escritorio, que era un escritorio bastante antiguo, su silla en la cual él era una oficina, esencialmente, que el referente que uno podría tener parecía la oficina de un investigador de una película de gángster de los años 40, más o menos es la referencia que uno podría hacer de la oficina de Tello. Y esa sola experiencia era ir a ver la fotografía, además que él era lo que se denomina un pacificador social, porque es aquel hombre que sin proponérselo tenía su teatro, pero hacía una labor educativa en la medida en que todo el que iba a preguntarle por las fotografías, pues le decía de qué película era, qué actor era, y en sí era un hombre que y ver esa experiencia de ver los rollos de las producciones, de las películas ahí arrumados en los estuches estos de metálicos, el solo hecho de ir a la máquina de proyección, que allá también la conocí por primera vez porque me llevó el señor Tello.
Muy bien, estamos entonces aquí esta tarde en Cineclub UDC Radio hablando de la experiencia del cine, de cómo se forma un espectador de cine, especialmente en los años 70, como es el caso del Dr. Laitano. Escuchas Cineclub UDC Radio. Regresamos aquí a Cineclub UDC Radio. Esta tarde entonces tenemos a nuestro invitado especial, Antonio Laitano. Estamos hablando de la experiencia de cómo se forma una persona como espectador de cine. Hay que decir que el cine es un invento de la modernidad que facilitó la apropiación social de todas las ideas que tenían que ver con los cambios urbanos, que tenían que ver con los cambios en la moda, que tenían que ver con los cambios en los estilos de vida, en los modos de pensar, en los modos de comportarse. El cine ofrecía entonces patrones, ofrecía referentes de identidad, y que la gente, por supuesto, se apropiaba de todo esto, y lo que se formaba allí era también un público. Lo que les estoy queriendo decir es que el cine como invento, el aparato, es propio de la racionalidad instrumental de la modernidad, pero el público de cine también es un invento moderno. El espectador de televisión, el lector de periódicos, también es una mentalidad que se forma en el marco de la modernidad, y eso ocurre, mi estimado doctor Laitano, en todo el planeta. Aquí hay un elemento clave, y es que cuando uno lee un libro como es el de Culturas Híbridas, de un autor argentino que se llama Néstor García Canclini, él da un referente muy claro sobre la experiencia de la modernidad en Europa. A finales del siglo XIX, por ejemplo, en 1890, se habían vendido 200.000 ejemplares de Alicia en el País de las Maravillas, en Inglaterra. En Francia, por ejemplo, ya existían en la última década del siglo XIX 2.000 periódicos. Mientras tanto, en nuestro país el nivel de analfabetismo era bastante alto. Por eso es que la llegada del cine es tan importante, porque nos conecta de una manera rápida con los referentes simbólicos de la modernidad y sus avances y sus progresos, etcétera, etcétera. Todo esto para relacionarlo con esa maravillosa estampa, con esa maravillosa figura que usted nos estaba contando de la oficina de Don Tello. Una oficina que en efecto tiene todos los referentes, ¿verdad?, de la moda, todos los referentes de la gestualidad, de la pose. Todos estos son referentes propios, pues, del mundo fílmico, del mundo cinematográfico y, por supuesto, de la modernidad. Ahora, el doctor Laitano se traslada junto con su familia a Cartagena y sigue la experiencia del cine. Bueno, la verdad es que no es que se traslade mi familia. A mí me mandaron a estudiar acá muy niño. Tenía yo aproximadamente unos 8 o 9 años cuando mi madre me mandó a estudiar acá a Cartagena, y creo que fui la segunda promoción del colegio Confenalco de primaria y después de bachillerato inclusive, porque ahí hice toda mi primaria prácticamente desde segundo elemental y bachillerato. Y también fue una experiencia maravillosa también porque fue un colegio que incentivaba los valores culturales en las personas. Pero realmente la experiencia siguió, porque la vida de estudiante en las ciudades, cuando viene de pueblo, es una vida bastante solitaria, porque uno no tiene el marco familiar de la mamá, del papá, porque mi mamá se quedó en mi tierra, en mi pueblo. Pero entonces el cine, yo seguí con mi afición al cine, y fue el encuentro maravilloso que tuvo con los teatros de Cartagena, que pues ya habían desaparecido muchos teatros de barrio. Alcancé a conocer algunos. El Teatro Miriam en el Bosque, creo. Sí. Conocí también el teatro que quedaba en la calle Larga. El Rialto. Sí. Y también entonces, pero más que todo, me estré de lleno fue al rito de ir todas las semanas a el Calamarí, el Bucanero y el Teatro Cartagena. Por supuesto. Y es cuando yo realmente comienzo a crear una afición metodológica con el cine, porque es cuando yo comienzo a ver el cine. El cine me abrió a mí en mi vida un panorama universal para el conocimiento, para las artes, para la vida misma psicológicamente.
para entender a la humanidad, para entenderme a mí mismo. Claro. Y entonces realmente esa experiencia creció y hoy por hoy pues la sigo teniendo. Pues tengo una colección personal de cine pues un poquito elevada. Importante, como Sí. más o menos cuántas películas. Tengo estimado? alrededor de 3.000 películas. Es un ya número coleccionadas. considerable, sí, claro, cómo no. Sí. Ajá. Entonces, pero eso lo hice con el tiempo. Son más de 20 años de coleccionando cine, primero en VHS, primero Betamax, después VHS. Ya eso se volvió inmanejable. Me tocó salir de eso. Muy bien cuando vino el DVD, pues ahora las mantengo en DVD. Realmente el Blu-ray sí no le he hecho mucha fuerza. Pero hoy en día, pues la experiencia siguió, sobre todo en ir a las importantes producciones que se dieron en los años 70, 80, 90. Las vi precisamente en estos teatros. Bueno, esto es bien interesante. Aquí estamos en Cine Club UDC Radio hablando del maravilloso tema del cine. Ricardo Chicagelis está presentando Cine Club UDC Radio. Regresamos aquí en Cine Club UDC Radio hablando del cine con el profesor Antonio Laitano. Profesor, aquí hay un aspecto bien interesante que usted señaló. Usted dice que el cine se convierte en una experiencia que lo forma y que le abre pues un panorama hacia lo que es la cultura, las artes, el universo en general. Me parece que aquí vale la pena interrogarlo a usted sobre los géneros, no solamente que usted veía, sino que más circulaban en ese entonces, tanto en Cartagena como en el banco. Por ejemplo, podemos regresar un poquito Sí. al banco. Yo me acuerdo que usted me señalaba, por ejemplo, que en el cine, en Novedades, se pasaba cierto tipo de películas, en el Mariburo otro tipo de Claro, películas. precisamente con el tiempo uno se da cuenta que el cine del Novedades era quizás un cine, hoy podríamos decirlo, más culto que el que se podría ver en el Maribú. Yo vi cine mudo en el Novedades, Claro. algunas producciones en cine mudo, pero el cine del Novedades se especializó con el tiempo en ese de las películas mexicanas esencialmente. Cine Era mexicano. se cine volvió mexicano muy importante. muy importante, todos los éxitos del cine. Yo me acuerdo de las famosas películas de Cantinflas, Ok. las famosas películas de estos cantantes mexicanos que llegaban sus producciones al cine, como Antonio Aguilar. Claro, Tony Aguilar. Entonces era un cine que para uno como muchacho no era muy llamativo, pero para mi mamá, para las amigas de mi mamá, era el cine que en su momento pues les divertía. Claro, una generación anterior. Por lo menos una o dos generaciones Claro. anteriores. El cine del Maribú esencialmente, yo tengo que decir, y no me da pena decirlo, que yo entré al mundo del cine fue con las películas del western, Claro. del oeste, Sí. ¿sí? Sí. Eran las que principalmente llegaban. Después hubo el boom de estas películas chinas, unas muy malas, otras muy buenas. Bruce Lee fue un fenómeno que cambió hasta las conductas, las formas de ser, los chacos de la andaban la juventud. Eso creó toda una furia generacional en ese momento, en la década del 70. Pero es bueno decirlo que las producciones de cine que uno podría decir un cine ya culto, un cine ya más selectivo, mi encuentro con ese cine fue básicamente acá en Cartagena. Claro. Sobre todo en las producciones que venían al Teatro Calamarí. Pero bueno, para cerrar un poco el tema del cine de western y estando un poco en la etapa de la infancia allá en el banco, ¿puedes recordar un título, por ejemplo, que... Maravillosas películas. Yo me acuerdo de toda la serie del Western Spaghetti o Spaghetti Western. Eran famosas las películas
Bueno, yo me acuerdo de películas como El bueno, el malo y el feo. Hay que hablemos un poquito del espagueti, o sea, aclarémosles a la audiencia, mi estimado doctor Laitano. Sí, claro. Cuando hablamos de Spaghetti Western, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, era el cine de vaqueros, pero esencialmente hecho por directores italianos. Era el cine que uno pensaría que era norteamericano, pero era un cine italiano, producido por productores italianos, directores italianos. Y uno pensaría, o con el tiempo la gente creería que eso era filmado, por ejemplo, en Arizona o en Texas. No, los estudios de grabación estaban en España esencialmente. En Almería. En Almería. Y las producciones de estas películas se hacían así, pero las ediciones se daban en Alemania, en Düsseldorf. Entonces, habían películas como Django, las películas de Terence Hill, de Trinity, las diversas clases de Django, de Trinity, filmados por Trinity, otros por Klaus Kinski, filmados por esta serie de actores que personificaron a Django, pero fueron producciones de italianos. Me acuerdo sobre todo las producciones que se hacían con Bud Spencer. Ya entonces es un cine un poco más cómico, un poco más de comedia, pero también era de western. Habían películas muy viejas, muy buenas, como Los Malvados de Feeder Creek, de James Stewart y Henry Fonda. Ahí me las vi en películas en blanco y negro. Muchas de John Wayne en blanco y negro también se presentaban ahí. Me vi una película, por ejemplo, que era el año del 56, pero que eran ediciones que otra vez se repetían. Gigante de Elizabeth Taylor y Rod Hudson y James Dean. Es una película que James Dean, que fue uno de los últimos, un actor que murió muy joven, claro, fue una de las últimas películas que hizo. Una leyenda además del cine. El cine. Claro. Entonces, esta experiencia del western fue el inicio, fue el abreboca. Yo me acuerdo de que la primera película de Disneylandia que yo me vi fue Bambi. Claro, una película de los años 40, pero que circula sí, incluso hasta hoy. Exactamente. Entonces, esa pues podríamos decir que eran también me acuerdo de una película que llamaba Los Caballos de Valdés, esa de Dino De Laurentiis. Claro, era un productor muy famoso, Claro. Por ejemplo, produjo King Kong en los años 70. Exactamente. Entonces, e hizo western. Claro. Y uno pensaría que los grandes actores que uno conoce hoy por hoy no han hecho. La mayoría empezó en el western. Charles Bronson, esa era con Charles Bronson, que era de mis favoritos. Y uno iba creando como una especie de una santería de los vaqueros, ya así las es, películas. Un Olimpo, y uno que tenía ya sus dioses cinematográficos. Exactamente. Sí, así es. Y que van pasando con la época. Mi papá de pronto fue a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a María Félix. Y a una que otra película gringa de pronto con actores como Stewart, como claro, Gary Cooper, ¿me entiendes? Sí, así es. Clark Gable, que hacía también buen cine. Claro. Víctor Mature, que también hizo cine de vaquero. Y uno veía muchachitos ya con el tiempo, que he coleccionado películas de vaqueros. Uno ve de muchachito, por ejemplo, a un hombre de 90 y pico de años como es Kirk Douglas, claro, de las leyendas del cine, que fue... Y que marcó todo el siglo XX en muchas producciones de todo tipo, no solamente producciones del antiguo y lejano oeste americano, sino películas también que tienen que ver con el ámbito bíblico. Claro, las gestas bíblicas, sí. Estas, y películas históricas. Claro, así es. También Charles Heston, también, que hizo tanto vaqueros como también en las grandes películas de gestas históricas, como Ben-Hur, como esta serie. Sí, y Víctor Mature también, que los famosos clásicos de la Biblia. Entonces, son esa serie de actores que empezaron en el western, pero también hicieron ese cine famoso de grandes escenarios y que eran unas producciones costosísimas. Bien, bueno, entonces para ir un poco redondeando la idea, estamos aquí en Cine Club UDC Radio.
Estamos aquí en Cine Club UDC Radio hablando de la experiencia maravillosa del cine en un ámbito regional de provincia, como puede ser el Banco Magdalena, y en un ámbito más urbano, como puede ser el de Cartagena, pero que en aquella época, vale la pena aclarar, se trataba de una experiencia muy similar, porque las marcas y las prácticas eran y los ámbitos barriales eran bastante similares. Bueno, dicho esto, mi estimado profesor Laitano, vale la pena hablar o señalar la siguiente pregunta, relacionada a la siguiente pregunta, y es que si el cine que se veía en el Banco y el cine que encuentra en Cartagena era más o menos el mismo, la oferta, los títulos eran más o menos lo mismo. No, indudablemente, pues el cine que encuentra uno en Cartagena ya es un cine más variado, es un cine más actual, más moderno, en el sentido de que las producciones pues llegaban un poquito más rápido acá. Y la variedad, sobre todo. Uno podría ver que los famosos, las películas que eran de estreno en el Teatro Cartagena, pero también, como te dije, uno encuentra un cine opcional, cultural, llamémoslo así, por decir algo, un cine lo que se llama el cine temático, lo encontré fue en el Teatro Calamarí. Ahí vi muchas producciones en los años 80 y 90 que me han servido hoy por hoy para mi vida profesional y personal. Estamos aquí entonces en Cine Club UDC Radio. Escuchas Cine Club UDC Radio. Bueno, queridos y queridas amantes del cine, estimada audiencia, hemos llegado ya al final de esta versión, pero dentro de 8 días nos vemos, dentro de 8 días nos escuchamos, dentro de 8 días comenzamos de nuevo a hablar del cine. Agradecemos mucho aquí la presencia del profesor Laitano, profesor de aquí de la Universidad de Cartagena, quien nos ha deleitado con sus experiencias, con su sabiduría fílmica, y hemos podido redondear, dar algunas pistas sobre lo que significa ser espectador de cine aquí en el Caribe colombiano. Profesor Laitano, muchísimas gracias por su compañía esta tarde. Ricardo, muchas gracias a ti por tu invitación. Realmente ha sido una experiencia muy, muy importante, muy enriquecedora. Yo pienso de que también sorpresiva para mí, pues no hay nada más agradable que hablar que lo que a uno le gusta y le encanta. Y el cine es una de mis pasiones. Así es, mi estimado profesor Laitano. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias por su sintonía, por su compañía aquí en Cine Club UDC Radio. Cine Club UDC Radio. Dirección: Marta Amor Olaya. Producción: Gustavo Chicajeles. Técnica: Amílcar Bon Babilonia. Webmaster: José Daniel Castillo Chica. Realización y conducción: Ricardo Chicajeles. Haz parte de este Cine Club. Déjanos tus comentarios en Facebook, Cine Club UDC Radio, o en Twitter, @Cine Club UDC Radio, y comparte con nosotros la nueva visión del cine.